Ahí, creo que alguien quería preguntar por el 7. Sí, pero si ahora vamos a seguir con el teórico, entonces No, si no vamos a pero cambiar el tema. hasta que venga Sí, yo Ale. también me pasó lo mismo, que tenía duda y después cuando lo vi en el teórico me aclaró. No sabía que no lo había dado. eh, O sea, como quieran. porque, o sea, tenemos que definir la función atender. Sí, Y yo supongo que tenemos que, si vemos a cola como si fuera una lista, sería como buscar, quitarle el primer elemento. es una posibilidad, sí. Y Y, no estoy muy seguro de cómo hacerlo recursivamente. bueno, si lo que querés hacer es sacarle el primer elemento, no necesitas hacer recursión. Simplemente te fijas, bueno, si es vacío, devolves nothing. Y si fuera una lista, si es x seguido de xs, devolves just xs. Por eso, pero eso es lo que no entendía. Porque como lo entendí, es como que o es vacía o es la última persona en la fila seguida por lo que tiene adelante. Sí, lo Sí. podés. O sea, si estoy Podés ver, leyendo el ejercicio bien, podés ver como que la primera persona en la fila es la que está como más adelante, más afuera en la lista, o puedes ver como que la primera persona en la fila es la que está como más adentro en la lista. por eso, porque o sea, si en colada persona cola, ¿no? Si persona es la que está delante del todo, entonces es fácil sacar el primer elemento. Pero no estoy Sí, seguro si se supone que lo tenemos que interpretar así. Yo tenía entendido que es la cola, o sea, la persona es la última persona que se metió. claro. Entonces, si vos cuando metes una persona, la metes por un lado, cuando sacas personas las tienes que sacar del otro. Pero podés meter y tendrás que ser consistente en eso. Si programas atender de una forma, programar encolar de forma consistente con eso. Pero puede ser de las dos formas. Ah, está bien. O sea, no, o sea, yo puedo simplemente hacer que la persona sea la primera y me saco así nomás. Claro, así es. Muy bien. En ese caso vas a tener que, en encolar, complicarte un poco más. Claro, hacer que lo agregue al final. Claro. Bien. Después dicen de duplica elementos. Eh, no sé qué ejercicio es ese del duplica elementos. Se me había quedado arriba el chat. ¿Es del proyecto anterior? Sí. Ok, bien. Sí, duplica. O sea, que debería. Bueno, sí, supongo, como lo pasó Nico, debe estar bien y también es equivalente a, como dijeron más abajo, a poner directamente map por 2. Ya terminó la parte teórica, creo que va a seguir un poco más ahora el profe. Perdón, ahora sí estoy acá. No habrás dicho prof, ¿no? No, para nada. Sí, yo quería ver si llegamos un poco más, pero quisiera que no sea tanto más. Creo que siempre digo lo mismo y no me sale. Pero bueno. Che, igual, perdón, no sé si estaban
que estaban discutiendo, pero Ahí estábamos retomamos en un terminando. rato. Estuvimos hablando de atender y encolar, que se puede Ajá. que se puede atender por un lado y encolar por el otro, o al revés. Claro. ¿Qué sería como por un lado o por el otro? O sea, como que sí. Sí, podés tipo... Ah, entendí, sí, como que por ejemplo, que usás la implementación concreta es una lista, el principio de la fila podría estar al principio o al final de la lista. Y Claro. y en concordancia tenés que definir el encolar y el desencolar, bueno, como corresponda, digamos. Claro. Claro. Bien. Recién veo lo que escribió Tomás, Tomás C. Son malos, Bueno, va a ser corto. Ay, de nuevo. Che, bueno, a ver. Bien, me parece que... Déjenme repasar así rápidamente. Bueno, por supuesto que, medio ya empezando a retomar el teórico de nuevo, una cosa que nos quedó acá por resolver, pero que de última están las filminas, ¿no? Es que nunca dimos las implementaciones estas, ¿no? Es decir, nunca dimos exactamente cómo es ahora nada. ¿Qué hacemos? ¿Cómo computamos ahora el área de un círculo y cómo computamos el área ahora de un rectángulo? Creo que eso está en la filmina, podríamos seguir avanzando. Para mí lo más importante era esta idea de los patrones. Eso es lo que realmente me interesaba. Entonces, a ver, creo que lo siguiente que... sí, habías puesto a grabar vos, justo me acordé. Creo que lo siguiente que menciona, que habían mencionado por ahí, que es con lo que continúa, es que de la misma manera que de alguna forma nosotros definíamos, déjenme acá, de la misma manera que nosotros de alguna manera definíamos el tipo figura y lo que escribíamos era como círculo o rectángulo de esta manera, y eso nos, ¿cómo es? Nos daba determinada información que sea como más humanamente legible, ¿sí? Uno puede explotar un poquito esa idea también y decir, che, de hecho yo creo que tuve una confusión sobre qué eran estos pares, ¿no? Estos pares de float. Entonces esto continúa con la idea de que, che, bueno, una cosa que podemos hacer, ¿sí? Es definir de alguna forma un tipo que es sinónimo, que los que son tipos sinónimos de alguna forma son intercambiables, digámosle, de nuevo, para el alcance de la materia, y es que en lugar de usar data, uno usa type, ¿sí? Entonces ahora uno puede hablar del tipo punto, ¿sí? Como un sinónimo, es decir, son intercambiables, digamos, con un par de floats, en este caso. Entonces empieza a tener la definición de nuestro tipo, ¿sí? Empieza a tener como otra pinta mucho más ordenada. De nuevo, todo pensando en la legibilidad humana, sobre todo, ¿sí? Porque después, claramente, al compilador o al intérprete, bueno, esa parte le es lo mismo. El compilador no entiende qué punto se refiere a eso y eso no le significa nada. Y entonces, así como uno, de alguna manera, escribe punto acá, uno puede ir más lejos y decir, che, bueno, pero este float, ¿a qué se refiere? Y si uno sigue, podría ser un truco tan pavo, a priori, como este, en el cual decís, che, nos definimos un tipo radio, ¿sí? Que es un sinónimo, de nuevo, porque se escribe con type, ¿sí? Y usamos después radio en lugar de usar float. Y de nuevo, es una cuestión como informativa de que uno cuando lee este tipo ahora, queda mucho más claro cuál es la información que carga cada constructor, ¿sí? Digo, el círculo carga la información de punto y la información del radio, y el rectángulo carga la información de 2 puntos. Y bueno, lo bueno de eso es que
y esto lo podemos probar, déjenme acomodar esto así en el chat, porque si no, no los leo. Lo bueno de eso es que fíjense que si esto compilaba, ¿sí? Esta forma de escribir tipos con sinónimo, es decir, esto era punto, vamos a borrar este. Esta forma, escribir sinónimos así, y ahí escribo esto, radio. Voy a tomar un punto, otro punto, otro punto. Ahí está. Lo bueno es que compila todo lo mismo perfectamente. ¿Por qué mencionaba esto rápidamente? ¿Sí? Es porque, de nuevo, esta notación de escribir type, después viene un nombre de tipo fresco, es decir, un nombre de un tipo que no existía antes, y después del igual viene otro tipo, ¿sí? Acá hay una cuestión muy, muy importante, muy importante a tener en cuenta a diferencia del data, ¿sí? Porque en el data nosotros estamos creando un tipo nuevo, ¿sí? Como creamos un tipo nuevo, lo que hacemos es, damos el nombre del tipo y los constructores del tipo, en este caso, círculo y rectángulo, ¿no? Cuando usamos el constructor type, ¿no? La palabra clave type, lo que estamos haciendo en realidad es creando un sinónimo de tipo, de alguna manera. No es como un tipo nuevo, sino que es una forma de referirnos a otro tipo. ¿Sí? Y es tan así que lo único que estamos haciendo es redefinir un tipo, ¿no? O cambiándole el nombre a otro tipo, que acá en estas definiciones no hay constructores a priori, ¿sí? Es todo a nivel de tipos, ¿sí? Es todo trabajando como con las bolsas estas. Es decir, uno escribe un nombre de tipo y lo que va a la derecha del igual es otro tipo, ¿sí? No es un constructor, no es un valor, ¿sí? Es solo algún otro tipo y nada más, ¿sí? De hecho, acá es como que el tipo punto pasa a ser el tipo que es un par de floats y nada más, ¿sí? No hay constructores ahí, es todo a nivel de tipos. ¿Sí? Así que bueno, cuestión que eso es ahí para poder leer un poco mejor eso. Y a ver, ¿cómo sigue esto? Ajá, bueno, bien, 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 bien. Quizá una pregunta. Claro, una pregunta que surge ahora es que de la misma manera que nosotros de alguna forma vamos a querer imprimir, ¿no? Una figura y usábamos Deriving Show, ¿sí? También podemos, y esto tal vez no entiendo por qué está así, también podemos derivar la igualdad, tal cual. Entonces acá, por no haber repasado la clase, me cuestiono por qué está tan forzado representar la igualdad así. Pero... Porque acá estoy comparando en otras posiciones. sí, está rarísima la noción de esta igualdad, ¿o no? Que tengan la misma área, que sean igual. En la próxima Filmina igual está como mucho más... Sí, no, pero más allá de eso, digo, ¿esta es una noción de igualdad válida? O sea, creo que en el teórico lo define así precisamente para dar un ejemplo que... Pero claro, es como un ejemplo forzado, digamos. Claro, pero la cosa es que ese ejemplo no se puede obtener. Si uno pone deriving EQ, no lo deriva por área, lo deriva porque coincidan exactamente los campos. Y uno definiendo manualmente la instancia, bueno, acá compara por área. De una. Yo lo que decía es como que está medio raro, está un poquín forzado, porque esto está quedando grabado, pero bueno. No me metería con esto, diría, de momento. Prefiero no. Entonces, bueno, creo que
Bueno, es verdad que quizá o faltaba poco o no faltaba tanto, pero prefiero que nos adentremos en esto, que me parece que es como medio lo último con lo que cierra, o capaz que hay algo de tipo maybe, pero a ver, vamos con la idea de qué es ahora un tipo de dato recursivo, ¿no? Está bueno eso, Tomás, M, lo que decís. Sí, sí, sí. Después lo podemos ver puntualmente en ese ejercicio, me parece. Entonces. Pero bueno. Antes que eso, sí lo que podemos hacer, a mí me gustaría es, como que de alguna forma ahora vimos, en la definición de tipos, ¿no? Es como que tenemos estas definiciones de tipos bien simples, ¿no? Por ejemplo, los días, ¿sí? Después vimos que tenemos, capaz que si solo tenemos un constructor que no dice nada, es decir, déjenme buscar acá, es decir, teníamos los días y eran como constructores que no cargaban ninguna información más que nada, simplemente poder mencionar o poder razonar acerca de qué día era. Después vimos que a los constructores les podíamos agregar determinada información, ¿no? Por ejemplo, acá si solo hablamos de círculo y rectángulo, sin agregarle nada más, es como que nos quedábamos cortos, ¿sí? Entonces le agregamos, qué sé yo, información del punto en el espacio donde está ubicado y el radio, eso para el círculo, y la información de 2 puntos para el caso del rectángulo. ¿Sí? Entonces, lo que tienen ahora los tipos recursivos, ¿sí? Es que si lo pensamos de nuevo en términos de la información que le estamos agregando, ¿sí? Es como que el tipo recursivo puede, de alguna forma, necesitar información de él mismo, ¿sí? Entonces yo creo que podía ir, a ver cómo continúa esto. Claro. Pónganse que estamos pensando en esto, en el tipo lista de enteros, ¿no? Si queremos definir un tipo que es una lista de enteros. Me acomode esto, sí, por el chat. Yo sé que queremos definir el tipo lista de enteros, como creo que charlábamos la clase pasada sobre el final. ¿Sí? Si es una lista, seguro que una posibilidad que vamos a querer es poder construir la lista vacía, ¿no? Entonces, podríamos tener el constructor vacía, ¿sí? Pasito a pasito podemos compilar, ver que eso compila. ¿Sí? Y entonces ahora yo pregunto, ¿qué constructor necesitaríamos ahora, ¿sí? Para poder agregar elementos a la lista o hablar de listas que no son vacías? ¿Sí? Pregunto en general. ¿Cómo podríamos? Ahora estamos empezando a pensar en un tipo que es más raro quizá, o bueno, más interesante. ¿Sí? Porque digo, pongámoslo de esta manera. Una lista, claro, Fabricio, está bueno eso. Porque, por ejemplo, si quisiéramos definir una lista, llamémosla así. Poner que queremos definir una lista que tiene a lo más un elemento. ¿Sí? Entonces, si tiene a lo más un elemento, a lo sumo, como mucho, entonces uno podría definir, bueno, tengo o la lista bien es vacía, o la otra posibilidad, ¿cuál es? Que la lista tenga un elemento, ¿no? Entonces podríamos decir, qué sé yo, agregar un entero. ¿Qué les parece esta definición de la lista que tiene al menos un elemento? ¿Cómo la ven? ¿Quién me da un ejemplo de una lista que tenga, o sea, de lista, usando lista 1 int, que tenga un elemento?
Acá, por supuesto, hay como preguntas de qué tipo tiene agregar también, ¿no? ¿Qué tipo tiene agregar? Y ojo franco, porque yo quiero una lista de un elemento, pero de este tipo lista mío, que por ahí no está tan bueno, porque lo único que te permite es, o la lista es vacía, o la lista tiene un elemento. No hay ninguna otra combinación posible. ¿Sí? Ahí está. Eso que dijo Camila está fantástico, que creo que es muy parecido a lo que ha dicho, sí, que es lo que dijo Pablo también. De una Milton igual, ¿eh? Ese que vos dijiste está fantástico. Yo quería ir construyendo un poco la idea de por qué también necesitamos tipos recursivos. ¿Sí? Porque a veces es como, sin una motivación adecuada, es como, ¿para qué estamos haciendo esto? Pero igual la que vos dijiste, Milton, está perfecta. Pero básicamente, como dijeron, agregar va a tener ese tipo, de hecho lo podemos chequear. Es decir, si vos me das un int, inmediatamente eso es una lista. ¿Sí? Entonces, si queremos construir la lista vacía, queremos construir, agregar acá para poder imprimir, si queremos agregar la lista vacía, va a ser vacía, y si queremos obtener la lista que tiene, qué sé yo, solo el 3, será agregar 3, o solo el 23, ¿sí? Y nuestro tipo, la lista que tiene al menos un elemento, esto es lo único o lo máximo que puede construir, ¿sí? No es muy interesante, tal cual, no es para nada interesante este tipo. Pero ahora, ¿cómo podemos construir la que toma 2? La que al menos tiene 2 elementos. ¿Cómo podría ser este? La que a lo sumo tiene 2 elementos. La que lo sumo, sí, perdón, gracias, Iván. Sí, la que lo sumo tiene 2. Digo, pensemos, esta lista puede ser o vacía, o tiene 1, o tiene 2. Esos son todos los casos que hay. Ajá, Ignacio, pero vos decís reemplazar este así, o sea, que haya un solo agregar, o agregar otro agregar. Claro, fantástico, eso estoy de acuerdo. Es decir, fíjense que lo que podríamos tener es esto ahora, como que es, o bien la lista es vacía, o bien agregamos un entero, o bien agregamos 2 enteros. Entonces, por ejemplo, acá, agregar 1 va a tener tipo int en lista 2 int, y supongo que esto ya está clarísimo, que agregar 2 va a tomar un int, va a tomar otro int, y una vez que tenga esos 2 int, ahí va a tener tipo lista 2 int. Bien. Entonces, si ahora queremos construir una lista 2 int que tenga 2 elementos, ¿cómo podemos hacer? No hay algún ejemplo. Claro, tal cual, Nacho, tal cual. Sí, estaba clarísimo que era un pequeño typo eso más. O sea, 23, 24. Esto evidentemente funciona y tiene tipo lista 2 int. Pregunta en el medio, ¿qué tipo tiene esto? Agregar 2 de 23. ¿Qué tipo tiene eso?
Ajá, Tomás dice eso. Está perfecto, tal cual. ¿Por qué? Porque el agregar 2 tiene tipo int, o sea, toma 2 int y devuelve una lista de 2 int. O sea que si le pasamos uno de los enteros, lo que nos restaría es pasarle otro para que después tenga tipo lista 2 int. Bueno, entonces creo que no hace falta decir que, che, si ahora nosotros queremos una lista, ¿no? O sea, no podemos seguir así, como definir lista de 1.000.000 de números con todos los casos para intentar hacer todas las combinaciones de tamaños de lista, ¿no? Porque de hecho, nada, incluso si pudieras de alguna forma decir, bueno, ¿cuántos tamaños de lista uno podría llegar a querer y escribirlos a todos? Evidentemente no es para nada ideal. Entonces acá viene, entonces la idea por dónde viene. Que acá es donde nos conviene, o nos viene muy bien, esta noción de hablar de tipos recursivos. ¿Por qué? Porque si volvemos al agregar, ¿no? Y pensamos en términos de nuevo, de esta información que los constructores cargan, ¿sí? Es como que podríamos pensar como lo siguiente, de alguna manera, que es, la lista vacía evidentemente representa una lista que no tiene elementos, ¿no? Y el agregar, que es como un nombre que de alguna forma elegimos quizá de manera caprichosa, pero que justo nos viene muy, muy bien para lo que queremos explicitar, porque si leemos este constructor que se llama agregar, ¿sí? Agregar es como que agregamos a algo que ya existía, o sea, es como que vos tenías, no sé, tenías una bolsa con cosas y le agregás cosas, ¿sí? Entonces, una pregunta, así en el aire, podría ser, es agregar, ¿no? Una pregunta es, ¿qué es lo que estamos agregando? Y la segunda es, ¿dónde es que lo estamos agregando? ¿Sí? No sé si me explico. Quizá como que puede sonar como muy abstracto dicho así, pero estamos definiendo una lista y alguien me puede como responder eso. Es decir, estamos definiendo una lista y yo les pregunto, bueno, y hay una acción que es agregar. Entonces yo les pregunto, 1, ¿qué es lo que estamos agregando? Y 2, ¿dónde lo estamos agregando? ¿Quién me responde eso? Bien, me gusta que tengan eso claro. ¿Por qué? Porque si bien la pregunta puede ser pava, probablemente lo es, así bien pava, es como que lo que tenemos que tener claro, ¿sí? Es qué es lo que queríamos hacer, ¿no? Entonces, en base a tener claro qué es lo que queremos hacer, ahora lo que podemos pensar es, bueno, ¿cómo hacemos eso o cómo implementamos eso con en Haskell? ¿Cómo le decimos al compilador que lo que queremos es eso? Esta idea de que, yo quiero definirme una lista o una bolsa y entonces le digo, che, al intérprete le explico cuándo la bolsa está vacía y después justo también le explico cómo es la acción por la cual va a ir agregándole cosas a la bolsa, ¿sí? Pero para decirle cómo es que le va a ir agregando cosas a la bolsa, es como que lo que nosotros tenemos que tener claro es qué es la bolsa y qué es lo que vamos a agregar. De ahí mi pregunta. Entonces, si fuese en términos de la información, digamos, ¿no? Que nosotros queremos como guardar en este tipo, o que queremos expresar en este tipo, nosotros ya tenemos una manera de decir, bueno, esta va a ser la lista vacía o la bolsa vacía, ¿sí? ¿Y qué pasa? Solo con el constructor nos alcanza y no hace falta que tome ningún argumento, porque vacía ya nos va a alcanzar para ese caso, o sea, para ese fin. Y lo siguiente que tenemos que decir es, che, bueno, nosotros vamos a querer agregar, ¿no? Dijimos como que había estas dos cosas. Nos vamos a querer agregar elementos. Y entonces, ustedes creo que me dijeron, vamos a querer agregar un entero, fantástico,
y lo vamos a querer agregar a la bolsa, digamos, a esta misma bolsa que estábamos construyendo. Entonces, parece ser que lo que tiene sentido es como repetir, ¿no? Acá viene la parte esta que es como recursiva, ¿sí? Tiene sentido repetir que, che, esto que estamos definiendo acá, ¿sí? Que es el tipo list_int, lo estamos inmediatamente utilizando, mientras lo vamos definiendo, ¿sí? Lo cual puede ser, a priori, como un poquito, como, no sé, antiintuitivo. Creo que la clase pasada un poco charlábamos de que, por ahí lo que parece raro es como, che, bueno, y después cómo me construyo un elemento de esto, si a la vez que lo estoy definiendo, necesito de nuevo un elemento de ese mismo tipo, ¿sí? Pero bien, yendo por partes, la definición de un tipo recursivo sería esta, en la cual en alguno de los constructores, ¿sí?, aparece como referencia, como algo que necesitamos pasarle a uno de estos constructores, el mismo tipo que estamos definiendo, ¿sí? No sé si se ve acá, pero que imagino que probablemente está claro, pero cuando queremos agregar un entero a la lista, para construirnos algo de tipo lista, vamos a tener que tener una lista ya antes construida. Si no, no vamos a poder agregar nada, ¿sí? De hecho, por supuesto que esto compila lo más bien. Entonces, la pregunta de siempre, que es, ¿qué tipo tiene el constructor vacía? Claro, estoy de acuerdo con Tomás C, me parece. Sí, sí, sí. No sé qué piensa el resto. Bien, y es tal cual. ¿Por qué? Porque, de nuevo, vacía ya es inmediatamente una lista. ¿Qué tipo tiene agregar ahora? De hecho, acá puedo... Ajá, está bueno, Mike. No, ni idea. Hay otro que tiene un montón de pinta, o hay dos o tres que tienen un montón de pinta. ¿Sí? Bueno, lo bueno es que, de nuevo, o sea, si le preguntamos al intérprete, nos va a decir que el tipo es este, ¿sí? Pero, de nuevo, es como que la razón de que tenga este tipo no es como totalmente arbitraria y la podemos como repensar paso a paso, ¿sí? Entonces, agregar. ¿Te diste cuenta de algo, Tomás? Tomás, ¿y querés comentarlo? ¿O vos decís por qué dos veces lista de dos, lista int? Claro. Fijémonos en lo siguiente. Agregar al final del día, ¿no? Así como la lista vacía, ¿no? ¿A qué me refiero con al final del día? Es cuando, para poder manipular algo de esto, cuando termina como y querés tener algo del tipo lista int, va a tener tipo lista int, ¿sí? O sea, vacía, por esta definición de acá, sí o sí tiene que terminar teniendo tipo lista int. ¿Qué pasa? Como vacía no tiene ningún tipo de argumento, es decir, a diferencia de agregar que toma dos cosas, digámosle, un int y lista int, vacía no toma nada, ya es algo de tipo lista int. Lo que pasa con agregar es que, parecido a vacía, es como, al final del día, esto va a tener lista int, ¿sí? Porque estamos construyendo un elemento de ese tipo, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo caprichosamente puse un signo de pregunta y una flechita acá. ¿Por qué? Porque agregar, además, toma dos cosas, ¿sí? Acá es donde la notación que se eligió para Haskell es un pelín confusa, probablemente.
Pero esto significa que agregar le tenemos que dar dos cosas, ¿sí? Parecido como ocurría acá con figura, de hecho, déjenme traerlo para tenerlo cerca. ¿Sí? Es como que si pensamos el tipo rectángulo, perdón, el tipo del constructor rectángulo, este es, al final del día, iba a construir algo de tipo figura, ¿sí? La pregunta ahora es, che, ¿cuántos argumentos tomaba rectángulo para construirte algo de tipo figura? ¿Cuántas cosas le tenemos que pasar a rectángulo para que efectivamente sea una figura? Al constructor me refiero, ¿no? Claro, tal cual. Yo incluso al principio podría decir, che, bueno, hay que pasarle dos cosas. O sea que, si fuera bien despacito, diría, la función va a tener el constructor va a tener este tipo. Toma algo que todavía no sé qué es, toma otra cosa que todavía no sé qué es, y me devuelve una figura. Y después, como bien vos decís, Tomás, bueno, cada una de estas cosas es de tipo punto. Entonces, tomar un punto, tomar otro punto, y devolverá una figura. Y acá podemos hacer como un razonamiento parecido, o totalmente análogo quizá incluso, que es, che, agregar, me abstraigo de qué es las cosas que toma, y yo sé que toma dos cosas, ¿sí? O sea que el tipo ya va a ser este. Y ahora me puedo concentrar y decir, bueno, a ver, ¿qué tipo es cada cosa? El primer argumento va a ser int. Y el segundo argumento va a ser lista int. Y entonces me quedó el tipo agregar. De esta manera. ¿Sí? Como cerró un poco más la idea, Tomás C, pero además en general acepto más preguntas, por supuesto. Es como una parte importante. Joaquín, lo de la concatenación. Es un buen ejemplo, ahora lo podemos ver. Está casi que es como la concatenación, diría. Bien, ¿qué pasa? Este tipo, ¿no? Que el agregar tenga este tipo, nos viene de alguna forma genial. ¿Por qué? Porque en re poquitas líneas, de alguna manera, ¿sí? Porque acabamos de definir un tipo que tiene cantidad de valores infinitos. No sé si eso se ve. ¿Sí? Pero digo que quizá como valores interesantes, por supuesto. De esta manera. Porque por supuesto que acá, inmediatamente agregando un float, ya teníamos valores infinitos. Pero digo, esto es... de alguna manera tenemos como una cantidad arbitraria. Podemos guardar una cantidad arbitraria de valores en esta definición que es bastante compacta, diría yo. ¿Sí? Y ahora, entonces, pregunto, ¿cómo nos construimos la lista que tiene, no sé, al 1, al 2 y al 3? O bueno, puede ser al 1 y al 2. También con ese podemos estar bien. Perdón, yo digo, tenemos la lista de enteros. Tal cual, ahí está, eso mismo. Perdón, Tomás, me parece que fui como capaz poco... Sí, ojo Joaquín, ¿no? Hay un par de comentarios sobre varios. Primero, ojo Joaquín que la que vos estás describiendo sería usando las listas de Haskell, ¿no? Y yo decía usando estas listas que acabamos de definir. O sea, al final del día la cosa tiene que tener tipo lista de int. Pero la verdad que fui poco preciso, así que perdón. Entonces, ese es fantástico. El otro comentario por ahí, Ignacio, es, déjame que copie-pegue esto, que es importante. Igual entiendo que es solo por una cuestión de escribirlo, pero ojo porque si escribimos esto, ¿no? Y parecido a lo que pasaba con el pattern matching, no explicitamos paréntesis, el problema es que acá pareciera ser que agregar toma 1, 2,
3, 4, 5, 6 cosas. ¿Sí? Que es distinto si explicitamos paréntesis, porque entonces ahora agregar toma una y todo esto es una sola cosa más. Y de nuevo, agregar acá va a tomar una y todo esto paréntesis va a ser otra cosa más. Lo cual se corresponde con esta idea de que el agregar toma dos argumentos. ¿Sí? Y por supuesto que para este último agregar, el del 3 y vacía, no hace falta paréntesis porque los dos están como bien formaditos. Que igual no, si uno pone paréntesis tampoco molesta. Entonces eso está perfectamente bien construido. Y es muy parecido a lo que había propuesto Tomás M. ¿Sí? Bien, buenísimo. Y ahora yo tengo una pregunta. ¿Cómo ven esta definición? Por supuesto que te compila. Entonces yo puedo preguntar qué tipo tiene ahora cada uno de esos constructores con este cambio que le hice. ¿Cómo lo ven? Fíjense que una cosa que inmediatamente uno puede hacer cada vez que ataca un problema es, che, te dicen tenés que resolver tal cosa, te pasan la definición del tipo, y bueno, para mí un acto reflejo es, che, escribamos el tipo de las cosas para empezar a entender de qué va la cosa. Y tal cual, como dicen ustedes, de nuevo. Lista vacía no cambió nada. El agregar ahora va a tomar dos argumentos, hasta ahí estamos igual, pero el primer argumento ahora es lista de int. Y después viene el int. Así que si vamos y ahora tipamos el agregar, efectivamente toma primero la lista y después el int. Si ahora yo me quiero construir esta misma lista, ¿cómo hago? Tiro toda la mierda. Es una buena pregunta esa, Tomás C. Claro, eso que escribiste, Tomás, está bueno. Fíjense que ahora no hay como aquilombarse, sino que uno puede ir de a poco y decir, bueno, agregar. Esto tiene tipo, primero tomo una lista de int. Bueno, pero yo sé cómo construir una lista acá. ¿Qué sé yo? Puede ser otro agregar. Eso, tal cual. Es como que lo único que hicimos fue, de alguna manera, dar vuelta a los argumentos. ¿Sí? Pero la información que queríamos guardar, ¿sí?, sigue estando ahí, de alguna manera. ¿Sí? De hecho, una cosa que uno podría cuestionarse es si el 1 debería ir en lugar del 2 o al revés. Porque no sé, yo les dije, che, construyanme la lista del 1 al 2 o del 1 al 2 al 3, pero si yo acá veo la lista esta así como está, parece ser que la lista está al revés, ¿no? Como que primero está el 2 y después está el 1. Pero quizá una cosa a notar importante ahí es que el primer paso que dimos al definir esta lista de int es simplemente poder guardar números de manera ordenada. ¿Sí? Digo de manera ordenada porque quiera o no, hay un orden. Es decir, esta lista, ¿sí?, es distinta de esta lista. Eso seguro. O sea, ¿sí? Como que estas dos listas son distintas. Después nosotros, cuando implementemos distintas funciones, nos vamos a poner de acuerdo sobre, bueno, cuál es el primer elemento en esta lista y cuál es el último, ponele. ¿Sí? Pero eso es una cosa que uno después puede hacer como aparte, digamos. A veces el tipo no trae explícitamente esa información, quizá. ¿Sí? Entonces, bueno, yo acá puedo hacer una pausa y preguntar cómo estamos.
¿Qué hora es? Bueno. Sí, sí. Te entiendo igual, Tomás. Creo que bien, yo también. Creo que muy poca certeza. Bueno, entonces creo que eso quizá, el ejemplo que acá en la filmina es de alguna manera muy parecido, pero con lo que vendría a ser una palabra, y que en realidad uno lo que agrega es caracteres, ¿sí? Y a una cosa que podemos implementar, sí, una cosa que podemos implementar es lo siguiente que es, ¿cómo es la función longitud de lista de int? ¿No? Es decir, esta función lo que hace es, básicamente te cuenta cuántos elementos hay en esta lista. Déjenme volver quizá al tipo original. O sea, práctico. Entonces, nada. Primera pregunta es, ¿qué tipo tiene esa función? Esta función es, ahora sí, nos devuelve la cantidad de elementos que hay en la lista. Ok, bueno, a ver, estaba justo... Fantástico, estoy de acuerdo, ¿no? O sea, lo que nosotros queremos es, como tipo de la función, queremos que tome algo de este tipo, y fantástico, estoy de acuerdo, y en base a la lista que le pasemos, nos tiene que devolver la cantidad de elementos. Entonces, esto nos devuelve un entero, por ejemplo. Claro, long_lista_int es una función, tal cual. Tal cual, tal cual. A ver, momento que tengo que ir a abrir la puerta. El grabado fue raro, pero ahí ven. Perdón, ahora sí acabo. Bueno, entonces, sí, tal cual como decía Tomás M., ¿cómo es? Long_lista_int es una función. Bien. Bueno, entonces yo pregunto, ¿cuántos argumentos tiene esta función? Y cómo la definimos, básicamente. Acá los escucho. Claro, bien, me parece que como que tienen la idea. Yo, de hecho, si fuera por proceder extremadamente despacio, como siempre quizá rompo un poco o molesto, sería, vamos a tener primero una lista, ¿sí? Y esto ya nos compila, ¿sí? Esta lista tiene tipo, o sea, esta variable tiene tipo lista_int, ¿sí? Y entonces, como tiene tipo lista_int, tenemos dos patrones o dos formas, de alguna forma de, nada, como que la lista tiene dos formas. Como ustedes decían, podemos escribir ya dos ecuaciones. En la primera, podemos decir que la lista L, acá es de nuevo este patrón universal, ¿no? Que como que se corresponde con cualquier cosa o que machea con cualquier cosa, podemos decir que es la lista vacía. Y el siguiente patrón es agregar.
Entonces acá hago una pregunta. ¿Cómo escribimos este patrón? El patrón del agregar. ¿Cómo es que acá es agregar? A ver, ¿cómo es que decís eso, Rodrigo? No estoy seguro si... Eso que vos escribís, Tomás M, tiene mucha pinta. Sí, sí, sí. Lo que decís vos, Gregorio, también. ¿Sí? De nuevo, recuerden, podemos empezar, si uno empieza base, o sea, bien así despacio, teníamos una variable, que era el patrón universal, ¿sí? Por supuesto que solo la variable, para empezar a contar elementos acá, no nos alcanza, no tenemos toda la información de cómo es la lista. Digo, porque en el caso de vacía, ya tenemos toda la información para saber qué es lo que debería ir acá. 0. ¿Por qué? Porque la longitud de la lista vacía es básicamente 0. Entonces, acá una cosa que podemos hacer es agregar paréntesis, ¿sí? Y entonces nos damos cuenta que el agregar, queremos usar el argumento agregar, que además toma el argumento. El constructor agregar, que toma dos cosas. Y a priori, sin meternos de nuevo en el quilombo de pensar cuál es la forma de esas dos cosas, podemos poner variables ahí. Entonces creo que ahí, copiando un poco a Gregorio, había escrito I y L. Me encantaron esos nombres. Entonces, esto acá podemos compilar. Esto compila las mil maravillas. ¿Sí? Entonces ahora mi pregunta es, ¿qué tipo tiene I y qué tipo tiene L acá? Para esta ecuación sería. ¿Qué tipo tiene cada una? Ajá, eso que dice Tomás está bueno, me parece. Sí, sí. No sé qué piensan el resto o alguien más. Tal cual, fantástico. Fíjense que el agregar de nuevo tiene tipo int y lista int. De nuevo, como yendo al tipo a buscar esa información. Entonces acá el int, porque es el I es el primer argumento del agregar, que tiene tipo int. Y el L es el segundo argumento del agregar, que tiene tipo lista int. Así que fantástico. Lista. De nuevo, yo quizás sé que soy muy molesto con esto, pero fíjense que gracias a estas anotaciones, una cosa que nos podemos cuestionar ahora es, che, long lista int toma algo de tipo lista int. Y este L tiene tipo lista int. O sea, ¿qué tipo tiene long lista int de L? O sea, la misma función, tengo este L que tiene tipo lista int, yo podría aplicarlo y ver y cuestionarme qué tipo tiene eso. Si después me sirve o no para implementar mi función, quizá es otra cosa, pero entendiendo cuál es el tipo de mis variables, si estoy un poco perdido, también puedo empezar a preguntarme qué funciones podría utilizar que yo conozco con las variables que yo tengo. Cuando digo las variables que yo tengo, me refiero a, en este caso, I y L. Long lista int. Ajá. Te entiendo eso que decís, Camila. Acordate que la que estamos definiendo es esta, ¿no? Es long lista int, que tiene este tipo de acá. No sé si eso ayuda. Eso que escribiste vos, Tomás, me gusta, ¿eh? También. Quizás recordemos lo que hace esta función. Esta función, si le damos una lista de int, nos devuelve la longitud, ¿no? Entonces, si a esta función, que es longListaInt, le doy esta L, esta lista, lo que tendría sentido, así en palabras al menos, es que esto nos devuelva un número. No sé si
No sé si ahí cerró un poco más. ¿Sí? Eso sería como la versión en palabras, digamos, ¿no? La versión concreta que entiende Haskell sería, che, long lista int, vos me estás diciendo acá arriba que tiene tipo, dame una lista de int y yo te devuelvo un entero. Así que, como el L tiene tipo lista int y le estoy pasando este argumento, es como que el tipo ahora al aplicarle el argumento se come esa parte, la de lista int y la flecha. Entonces nos queda simplemente int. ¿Sí? Así que buenísimo, porque tenemos este int entero, tenemos la lista de int. Vimos además que con esa información, en este contexto, podemos, por ejemplo, aplicar a esta misma función, le podemos aplicar la L esta, porque teníamos ganas. Por supuesto, también podríamos haber hecho esto, o sea, capaz que no era tan interesante, ¿no? O sea, long lista int de vacía va a tener tipo int, pero bueno, capaz que esto probablemente va no sea interesante. A ver, te leo, Joaquín. Se podría definir así en Haskell, tipo... ahí vemos... Ojo porque, quizá esto, no sé si termina de entender la pregunta, Joaquín, vos me dirás. Pero ojo porque lo que queremos definir ahora acá es una función, ¿no? Es para poder manipular valores, o sea, para poder manipular valores del tipo lista int. Pero solo eso, digamos. Quizá no nos interesa definir un tipo que codifique la longitud, ¿sí? No sé si iba por ahí tu pregunta. O sea, realmente lo que a nosotros nos interesa es, ¿se acuerdan que estaba esta división entre tipos y valores? ¿No? En general, las cosas interesantes, o no sé si interesantes, perdón, pero si no, lo que va a ser la manipulación de una lista de números o qué sé yo, fíjense que todo eso pasa en el mundo de los valores. Entonces, si preguntarse la longitud de una lista solo tiene sentido para listas particulares, es decir, para valores particulares. ¿Qué sé yo? La lista del 1 al 4, la lista que tiene los pares y cosas así. ¿Sí? A ver qué decís, Iván. Sí, porque ahí, o sea, dice long lista int BL es de tipo int. O sea, no se puede definir algo así en Haskell, pero sí es cierto que long lista int Sí. BL tiene... De hecho, claro, ahí terminé de parsear el mensaje, creo. Sí. Gracias, Iván. Sí, de todas maneras, eso es verdad, digamos. Eso es verdad. Sí. Lo que capaz que queda suelto ahí, Joaquín, ahora que entiendo un poquito más la pregunta, es ¿quién es el LS, digamos? ¿Sí? Seguro que eso es un valor, pero vos deberías darme un L, un valor que exista de alguna manera. Pero bueno, perdón, no me quiero desviar, después podemos terminar de redondear eso. Ahora que tenemos esto y nos convencimos de determinada información, ¿cómo damos la definición esta acá, para la ecuación esta del agregar ahora? ¿Cómo implementamos esto? Creo que si rebobino un poco el chat, lo voy a encontrar, pero estaría bueno. Eso que dice Joaquín está bueno. Esa, la de Rodrigo es muy buena, tipo usando recursión, es como entre medio responder y y gambetear un poquito, pero está muy bien, vale, siga. Pues programando en Haskell, claro que sí, ¿de qué otra forma lo resolveríamos?
No, igual tenés razón, Rodrigo, ¿eh? Perdón, no quería ser malo. Entonces, acá hay una cuestión importante quizás. Eso que dijiste, Milton, me gustó más, tal cual. Y fíjense que es algo que podemos como razonar de a poco. De alguna manera es, seguro que lo que queremos hacer acá, en la ecuación esta, es sumar 1 a algo, ¿no? Fantástico, Rodrigo. De nuevo, seguro que lo que vamos a querer acá es sumar 1 a algo. ¿Por qué sumar 1? Porque si estamos contando la cantidad de elementos que hay, inmediatamente nos aparece un agregar i, ¿sí? Vamos a pensar que ya vamos a tener un elemento más. ¿Sí? La siguiente pregunta podría ser, ¿un elemento más con respecto a qué? ¿No? Y acá donde la recursión de alguna forma nos resuelve esa pregunta, porque es un elemento más con respecto a la cantidad de elementos que existan en el resto de la lista, donde el resto de la lista es el L. Y entonces esta es la definición que tenemos. Incluso nos podemos dar cuenta de que, el i como valor, ¿no? Como variable, y la verdad que no lo usamos para nada, porque lo único que nos interesa saber es que haya uno. No importa si este entero que estábamos agregando acá es el 1.000.000, el 20 o el 50, ¿no? A los fines prácticos, la lista que tiene del 1 al 3 y la lista que tiene del 1.000.000 al 1.000.003, las dos tienen el mismo, la misma longitud. Así que, bueno, fantástico. Podemos compilar esto. Se compila fantástico. Y incluso como habíamos guardado un ejemplito por acá arriba, podemos hacer long lista de toda esa lista. Entonces eso va a tener... sí, seguro, Tadeo. Quizá antes, y ahí retomo, evidentemente, si hacemos long lista de la lista que tenía al 1, al 2 y al 3, ¿no? Eso nos debería devolver 3, y efectivamente ocurre de esa manera. Y lo que yo decía es que si fuera este el caso, por ejemplo, ¿no? Esa lista también tiene 3 elementos. O sea, entonces realmente quién es este i, acá, de momento no nos es relevante para esta definición, digamos. Y lo que decía Tadeo es, con esto del más 1, es que una forma que podemos pensar por la cual vamos a contar los elementos de la lista, ¿no? Es que si empezamos del principio, la lista vacía va a tener 0 elementos, ¿sí? Lo siguiente que podemos pensar es que si tenemos el constructor agregar, ¿no? Es porque sin saber cuántos elementos más hay en L, en el resto de la lista, ¿sí? Sin saber cuántos elementos tiene esa L, que esa L podría ser vacía o podría ser una lista de 1.000.000 de elementos, ¿no? Sin saber eso, sí podemos darnos cuenta de que como tenemos el agregar, entonces vamos a tener que sumar 1 en algún lado, ¿sí? Porque este otro elemento, el que tenemos acá, no está incluido en el resto de la lista, ¿sí? No sé si se ve que es como que ahora la lista nos quedó como separado, pensando con los constructores del pegar que conocemos, es como si tuviésemos i pegado a L, ¿no? Entonces, como es i pegado a L, de alguna forma, bueno, cuando estamos calculando el len de esta lista es, y bueno, sí, vamos a tener que sumar 1 a lo que siga, digamos. ¿Bien? Y puede ser, Nicolás, puede ser. Puede ser. Claro, es tal cual. Estamos definiendo el operador length para una lista que definimos nosotros, un tipo nuestro. Que lo estamos haciendo de alguna manera al vicio porque esta lista ya existe, pero bueno, qué sé yo. O este tipo ya existe, incluso más genérico y con más funciones.
Pero bueno. Bueno, entonces acá hago quizá una pausa para preguntar cómo estamos hasta acá. Y cómo vamos. Estoy de acuerdo, Tomás. Sé que esto se está poniendo, se va poniendo como cuesta arriba. Lo bueno, genial, Rodrigo. Lo bueno, diría yo, es que ya estamos llegando al final del túnel, diría, me parece. Porque de Haskell no queda mucho más. Por supuesto, queda un montón por entender, pero medio que esto ya se empezó a agotar. Para la materia, de nuevo, porque en realidad Haskell es, como cualquier otro lenguaje, es medio infinito a veces las cosas que uno tiene. Esa es una buena pregunta, Melina. O sea, por supuesto que, y probablemente tenés tu preocupación, bueno, no sé si es una preocupación, pero la definición de esta lista que acabamos de dar, sí no tiene mucho sentido. Es meramente para poder entender los tipos, de alguna manera. Son malos, Tomás, pero bueno, es así. Haskell en particular tiene muchas cosas, tiene una curva empinadísima en un momento. Pues, lo cual no, lejos de estar orgulloso de eso ni nada, es un bajón. Pero cuestión, Melina, capaz que está bueno tu punto, me gusta que hagamos una pausa capaz con esto. Por supuesto que este tipo que acabamos de definir, sí no tiene, te diría, ningún tipo de utilidad razonable. Es decir, este tipo que lo único que hace es representar una lista de int, y bueno, sí, eso ya lo teníamos, era aquello, era length de un 2-3, que encima se escribe más chiquito y es más cómodo. En eso estamos como de acuerdo, ¿no? No sé si venía por ahí la pregunta o el comentario, Melina, pero creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Entonces, por un lado, este tipo que acabamos de definir es solamente para poder esto, de nuevo, como razonar un poquito acerca de los tipos recursivos, de nuevo, tipar expresiones, averiguar el tipo de los constructores, y es medio que esa es su utilidad, es meramente educativa en este momento. Lo que tranquilamente puede pasar, y que como a toda materia tal vez de programación y que cosa, es que medio que todos los tipos que por ahí definamos van a parecer un poco de juguete. Eso estoy totalmente convencido, digamos. Como que no estoy seguro si va a haber ejemplos trascendentales, digamos, que diga, claro, la definición de este tipo me viene súper bien. Pero bueno, pasa que es siempre que uno arranca a estudiar algo, que las cosas no suelen un poco forzadas, es difícil. Así que tal vez lo que te diría es, no te preocupes si te parece que son artificiales. La realidad es que son artificiales, pero bueno, la idea es como aprender sobre eso. Así que bueno. Bien, ¿algún otro pregunta o comentario? Uy, me fui y no voy a poder leer. Te estaba leyendo, Tomás, que decís, profe, vio que ahora entraremos en lenguaje C. ¿Ayuda algo ya saber esto que vimos de Haskell? ¿O es una buena pregunta? Una respuesta rápida podría ser no sé. Pero Tampoco, o sea, no es lo mismo que aprenderse de no, el claro. primer lenguaje de programación. O sea, es muy Tal distinto, cual, pero tal cual. todo lo que, no solo lo que han visto en el lab, sino que también en el teórico práctico y haber de hecho las cosas como más Claro. pensando en demostrar, si empezaran a cursar por la segunda mitad de algoritmos 1, les sería como bastante más difícil
Tal cual, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Iván. Como todo, uno se entrena para... como que hay un entrenamiento en Haskell que es evidente y que uno tiene que hacer, pero mientras uno está programando y aprendiendo Haskell, está aprendiendo un montón de otras cosas. Entonces, en ese sentido, hay como conceptos como compartidos entre los lenguajes. No es que uno arranca de cero. No es como que, arranco en C y ya me olvidé absolutamente todo. O todo lo que viene en Haskell no sirve. De hecho, las funciones que uno implementa en Haskell, tranquilamente las puede implementar en C. Quizá la estrategia que vamos a aprender para implementarlas en C es distinta, pero siempre va muy de la mano. Al final, uno está programando, digamos. Hay un montón de cosas que son como transversales, digamos. Pero sí. Perdón si te asusté, Tomás. No. Che, veo que escribieron un montón. Quizá por empezar a responder un poquito. Eso que preguntás, Candela. No estoy seguro si estamos en una filmina particular, porque quizá divagué mucho. Pero sí, ¿cómo es? Estamos como por acá, quizá. Por esta de los tipos recursivos y polimórficos. Que yo, para serle sincero, creo que quizá cortaría acá. De última podemos revisitar esto la clase que viene, si creo que hay clase que viene. En principio se empieza con C, ¿no? O sea que está... qué bajón. Pero, bueno, entonces, quizá sí podemos hacer una pausa. Pero queda solo lo de maybe, ¿no? Y más o menos, porque es verdad que queda solo de maybe, pero sí. esta parte con tipos polimórficos, o sea, esto es como un montón. Esto es un montón. Y prefiero que haya como tiempo para práctico. Sí. Sí. Pero bueno, creo que no es tanto más complicado que lo que, o sea, bueno, ya definieron tipos polimórficos, así que esto es simplemente combinar que sean recursivos y polimórficos. Sí. Me parece que quizá era verdad, sí. Era verdad que terminaba a las 9 el coso. No vamos a estar que es como el Yo pedo. diría que vayamos, que hagamos práctico, Sí. Estoy de acuerdo. Yo digo que podemos descansar 10 minutitos y le metemos la última hora al práctico. O bueno, descansé 10 minutos. Yo igual seguro me quedo por acá. Salvo que voy a buscar más agua. Sí. Pero, ¿cómo es? Pero sí, arranquemos con el práctico y de charlar el práctico. Sí, podemos dividirnos Dale, me parece bien, chef. en salas. Si quieres, puedo ir con, no sé, los que estén quieran consultar por ejercicios más adelantados. Y que se queden acá los que están recién más empezando. Dale. Sí, me parece bien, chef. Así que, yo capaz que puedo crearte la otra sala, así podemos grabar. Sí, por ahí puede crearla y ponerme como administrador y que ya quede. Y no estoy seguro cómo hacer eso, creo. No sé cómo con esta lo hizo. No sé cómo. Pasa que esas las... déjame pensar. Bueno, igual ahora hagamos esto. Ahora la creo particular y después sí, en realidad puedo setear dos y que ya queden como que saltamos y nos sumamos de una. Porque esa como la creé creé un calendario para que esté esa llamada de eso. Así que sí. Bueno, en realidad podemos hacer esto. Vos quedate acá y yo salto a la otra de última. Dale. Nos vemos. Sí, me parece bien así. Bueno, nos vemos en 10 minutitos y no se preocupen que a las 8 nos vamos a ir todos de acá. Sí. Ya sea no sabiendo nada o sabiendo muy poco, pero a las 8 nos vamos y ya está.
Bueno, hablando en serio, ahí vengo.